En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, nos da mucho gusto recibir y conversar con Fernando Buen Abad, doctor en filosofía, rector fundador de la Universidad de la Filosofía de Buenos Aires. Fernando, buenos días. Gracias por esta conversación. Te saluda Alberto Nájar. Alberto, un gran gusto saludarte desde Buenos Aires, un gran placer, hace rato que no podíamos coincidir, pues aquí me tienes con un abrazo para ti y para toda la audiencia. Sí, ya teníamos un ratito que no podíamos conversar. Hemos presentado, yo mencionaba justamente estas coincidencias en América Latina que tienen algunas señales. Una que hemos hablado, un personaje que se llama Mauricio Claver Carone, que actúa como una especie de virrey informal para Venezuela, pero también tenemos a Cast, tenemos a Milei, y en este escenario se mantienen los gobiernos como el de la presidenta Sheinbaum. ¿Qué reflexión tienes de estos tiempos, Fernando, de estos años que se viven en la América Latina toda? Pues desde luego que todo lo que yo diga está suscrito por una preocupación profunda, porque si bien a mí me preocupa muchísimo el avance de las derechas o ultraderechas, como se dan en llamar, también me preocupa la poca capacidad de respuesta que las izquierdas, también como se llaman, han venido presentando. Una buena parte, hay que decirlo siempre, creo yo, con una disciplina autocrítica, una buena parte de lo que nos pasa tiene que ver con lo que dejamos de hacer, con aquellos espacios en los que no supimos trabajar con atingencia, cumpliendo promesas que se hicieron en algunos lugares como Argentina, que bien aludes tú, es un esperpento y por hoy lo que aquí se vive, la gente está padeciendo verdaderamente horrores, Alberto. Yo no sería capaz de, con adjetivos solamente, describir lo que la gente está sufriendo en este país hoy por hoy, pero el poder adquisitivo está aniquilado hace ya muchos meses. La corrupción es simplemente un espectáculo dantesco todos los días, a todas horas, en todos los frentes, robo por aquí, robo por allá, impunidad e impudicia a más no poder. Eh, y es que algo pasó que no se cumplió. Cuando este pueblo, que alguna vez fue llamado la Atenas de América, hablo de Argentina, alguna vez este pueblo se destacó por su inteligencia, por su cultura, etcétera, pues hoy, en verdad que todo esto está en una debacle dolorosísima, porque lo que ha venido a hacer en apenas unos meses de gobierno, año, 2 años, Milei, verdaderamente ha sido un destrozo con retrocesos de más de 100 años. Esto es un aviso apenas para toda la región. Esto es un laboratorio de exterminio que está siguiéndose ya en Chile. Esta es una debacle político, cultural, humanista incluso, en la que el desprecio por la vida, en la que el desprecio por los intereses, por los derechos colectivos, está dejando desastres realmente, Alberto. Entonces, sí que me preocupa porque el propio imperio norteamericano, en su desesperación, hay que hacer un recuento tarde o temprano de por qué ellos están tan desesperados por adueñarse de todo el petróleo habido y por haber, por qué están tan urgidos ellos del agua, por ejemplo, que en el mundo hoy es un bien cada vez más escaso. Por qué el litio? ¿Por qué, en fin, por qué todos los recursos naturales por los cuales despliegan armamentos, despliegan muerte, despliegan asesinatos por todos lados? Pero también es verdad que del otro lado no ha habido capacidad de respuesta organizada lo suficientemente, con la profundidad y con la claridad que los tiempos están demandando, Alberto. Hay una teoría que habla de una especie de péndulo en la historia de la humanidad. En algún momento el péndulo se va hacia la derecha, pero después regresa hacia la izquierda o el progresismo. Pero yo no estoy seguro, Fernando, y quisiera conocer tu opinión. No estoy seguro que esta teoría del péndulo ahora tenga las mismas características de antes, o si las tiene,
hacia dónde estaríamos, porque no es la primera vez que tenemos, por ejemplo, en América Latina, un espacio, pues digamos, progresista. Lo hubo al principio de los 2000, pero después se fue hacia la derecha y tenemos ahora estas circunstancias. Hablamos de un nuevo péndulo, de que está regresando la historia de nuevo hacia donde estaba hace algunos años, Fernando, ¿o de qué se trata? Sí, es que de tratarse de un péndulo, sería un péndulo tan caprichoso que a veces va muy rápido para un lado y muy lento para el otro, ¿no? No es una metáfora que me parezca, eh, por lo menos que llene las expectativas de un análisis más de fondo. Eh, yo creo que la propia historia nos ha enseñado de qué manera las tensiones sociales van marcando los ritmos justamente de estos cambios. Eh, sí tuvimos necesariamente un periodo progresista en América Latina, pero un periodo progresista que también no le tocó un pelo, por ejemplo, el latifundismo en América Latina. Un progresismo que no le tocó un pelo a los monopolios mediáticos en todo el continente. Un progresismo que todavía no logró crear una gran revolución cultural que transformara los valores más profundos contra el individualismo, contra la mezquindad, contra la usura, ¿no? No logramos todavía un movimiento cultural profundo de carácter humanista como realmente requiere hoy por hoy la especie humana, eh, y realmente que eso, habiendo tenido recursos, habiendo tenido el poder, pues en términos llanos, habiendo tenido el, el, pues la capacidad incluso de organizar foros, plataformas internacionales como las hubo, que tuvieron incluso momentos de gran vigor y de muchas iniciativas. Aquí se pensó en crear una moneda latinoamericana, el sucre, ya se hablaba hasta con ese nombre. Se pensó en tener la red de Internet del Sur, se habló de tener las televisoras del sur, las radios del sur que tuvieran la capacidad de conectar, además de un sistema ferroviario continental, que tuviéramos también un sistema marítimo que nos permitiera pues construir una soberanía efectivamente efectiva, pues real, concreta. Pero con todos esos bocetos, sueños, incluso algunos dicen utopías, lo cierto es que no se avanzó en los cambios, digamos, medulares, en los cambios que son estructurales. Y entonces nos encontramos con que aparecen estos reflujos, ¿no?, históricos, eh, que no parecen pendulares. Lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina, lo que está pasando, por ejemplo, en Chile, tiene que ver con no haber sido capaces de construir, por ejemplo, como se habla en México hoy, ¿no?, una revolución realmente de las conciencias. Eh, los gobiernos se limitan a una especie de administración más o menos pulcra, a discutir qué quiere decir eso en términos objetivos, pero hay sectores de la población que se quedan igualmente marginados, que no vieron venir el progresismo como se suponía que debía haber llegado, y en nada de esto, Alberto, yo asumo ser un negacionista, ni mucho menos un subvaluador o un negador, pues, de los logros que sí hubo, desde luego que los hubo y muchos, pero el problema es la insuficiencia de los avances. Y cuando dejas un vacío, insuficiencia, digo vacío respecto a barrios enteros en este continente nuestro, querido Alberto, hay barrios enteros, desde las favelas hasta las villas miserias, como se llaman, con los distintos nombres que tienen en todo el continente, donde no llegó nunca el agua prometida, donde no llegó la luz que se había dicho, donde no llegó el drenaje, donde no se pudo detener las inundaciones que tanto dañan y tanto agobian a la gente. Entonces, un buen día, esa gente se cansa y dice, a pesar de todos los pesares, por la rabia, por el enojo, por la ignorancia también, van y votan por el peor de sus enemigos, y los costos los estamos viendo. Entonces, si hay un problema real de consistencia de la formación política,
de la calidad de la formación política de los pueblos, sí hay un problema serio en términos de el incumplimiento de los planes y de las promesas incluso de campañas, y luego es cierto que el reloj corre a toda velocidad porque cuando los pueblos empiezan a sentir hambre, como lo está pasando el pueblo argentino hoy, cuando los pueblos se empiezan a sentir el desamparo más absoluto y el no tener ninguna caja de resonancia en ningún poder de los que se llaman progresistas o como se llaman, entonces viene una desesperación muy peligrosa. Y creo que estamos en esos linderos. Ya hay expresiones, a mi entender, que son las más amenazantes hoy por hoy en Argentina, de mucha desesperación y de no encontrar, repito, por dónde organizarse, por dónde más o menos construir una fuerza que cambie esto, ¿no? Y sin embargo, dentro de esta circunstancia que es muy real, Fernando Buenabad, doctor en filosofía, rector fundador de la Universidad de la Filosofía de Buenos Aires, dentro de esto que también es real, existen ejemplos como lo que sucede, por ejemplo, en Brasil o lo que sucede en México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum, pues, y el gobierno, primero que encabezó el presidente López Obrador y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, han tenido resultados justo en donde radica una de las críticas centrales a la propuesta ideológica de izquierda, es decir, que no son efectivos para llevar en la buena marcha de una economía. En México, 13.5 millones de personas salieron de la pobreza. ¿Qué evaluación tener de la presencia o de la posición que guarda México en este escenario? Pues hay que decirlo de esta manera, Fernando, también no muy grato, pesimista en la América Latina completa. Sí, es que tampoco da para mucho optimismo, ¿no? En el sentido de ver qué realmente está siendo organizado, ¿no? Para una contraofensiva seria, en el mejor de los sentidos, una contraofensiva humanista, ¿no? Que reivindique en los hechos los derechos fundamentales de las personas y de los colectivos. Y es verdad que es el gran reto de todas las izquierdas, a convertirse en exitosas en el campo de la economía, convertirse en exitosas en el campo de la distribución de la riqueza, de una vez y por todas terminar con los grandes históricos fantasmas que nos agobian, por ejemplo, la concentración excesiva de los poderes, por ejemplo, latifundistas en toda la región, en este continente, hay latifundios y hay terratenientes cuyos dominios no son más que una obscenidad espantosa para la historia actual de la humanidad, ¿no? Pero lo mismo pasa con la concentración de las riquezas de algunos cuantos millonarios que, por ejemplo, en materia de comunicación, apenas son 9 o 10 los dueños de casi la totalidad de las herramientas de comunicación en el mundo y que tienen un peso grande sobre la formación de las conciencias y de las idiosincrasias. De modo que el desafío es enorme y México hoy, ni duda cabe, está teniendo un lugar de referencia. Yo lo escucho porque tengo la oportunidad de viajar por el sur del continente y escuchar opiniones de distintas nacionalidades que miran a Claudia Sheinbaum realmente con aprecio, con valoración, que la tienen por una mujer de inteligencia sobresaliente, que tiene una gran paciencia en el habla, que es profunda, que se la nota absolutamente sincera. Y creo que esos son indicios valiosísimos en términos de referencia. También porque las cifras, a propósito de tu alusión a la cantidad de mexicanos que han salido de la pobreza, también es un indicio interesante eh, que veremos si es suficiente pues para resarcir los otros grandes compromisos políticos. Esta etapa de México no debemos olvidarla nunca, tiene un ancla histórica, yo digo filosófica profundísima, que es que por el bien de todos, primero los pobres. Esta fue una consigna, un compromiso histórico atado con la historia misma del país que se comprometió a eso. Y el gran dilema hoy es que dentro de ese conjunto de llamados los pobres, todavía hay atrasos enormes, sobre todo con pueblos originarios, sobre todo con pueblos que este, están siendo hoy por hoy asfixiados por
por el crimen organizado o por algún tipo de pandillas, incluso algunas financiadas también por terratenientes, por latifundistas en distintas zonas. Te hablo ahora pensando así, al paso, en San Luis Potosí, por ejemplo, que histórico ahí, el, 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 el cacicazgo y, en fin, la raíz profunda y dolorosa de latifundios que han sido absolutamente criminales en esa zona. Pero y no por eso negaremos, pues, no, que los otros grandes importantes logros que se van dando en materia de salud, que también se están dando en materia de vivienda. No puedo decir yo al menos lo mismo en materia de educación, donde tenemos rezagos muy grandes, donde necesitamos una gran revolución educativa del país que curse y recorra desde las preprimarias y hasta los posgrados más altos, en los que hay que actualizar a como dé lugar y democratizar la educación en México al calor de las urgencias históricas del presente. Y esto no quiere decir que nos rindamos a la dictadura de las tecnologías, sino a las necesidades sociales que están planteándose hoy. De modo que sí que el espectro es tan amplio, desde luego yo no tengo capacidad ninguna para poder ofrecer un panorama medianamente complejo, Alberto, pero sí te puedo decir que la figura que México tiene hoy a nivel latinoamericano es de hacer una referencia hoy por hoy que con un liderazgo que continúa pues la iniciativa y la vocación de Andrés Manuel López Obrador, y que en Claudia tiene, a mi entender, y por lo que la gente ve, un representante que actualiza tareas, que actualiza objetivos, incluso que los profundiza en algunos campos. Y eso realmente es un aliciente político que también termina siendo un contraste brutal con lo que se va viviendo en cada país, ¿no? Sí, exactamente. Y por eso es que el interés de conversar contigo, Fernando Buen Abad, porque dentro de este escenario tan complejo que vive la América Latina, pues se han encontrado coincidencias o algunas evidencias que nos hablan de algo orquestado. Hace un ratito hablábamos de las similitudes que existen en la campaña, en la manera que se comportaron los medios comerciales en Colombia en la campaña electoral, por ejemplo, que se parece mucho a lo que vive México o lo que vivió también el kirchnerismo hace poquito en Argentina, y tenemos también este caso de Venezuela. La presidenta Sheinbaum ha hablado claramente de una campaña internacional de la ultraderecha en contra del gobierno que ella misma encabeza. Y para volver a esta primera respuesta tuya y también para cerrar esta conversación, Fernando, tú iniciabas con esta tesis. Sí, la derecha avanza, como lo hemos visto, pero también hay una actitud de la izquierda latinoamericana en general que parece incapaz de responder de una manera efectiva. ¿Qué ver hacia adelante? ¿Cuál entonces tendría que ser la reflexión, Fernando Buen Abad? ¿Nos concentramos en Donald Trump, en Marco Rubio, o miramos hacia nosotros mismos? Pues creo que creo que un ojo al gato y otro al garabato, como Esa- decimos en Exactamente. México, ¿no? Por una parte también creo que es crucial que revisemos que hoy las estrategias de la ofensiva de la derecha y la ultraderecha ya no son un asunto, digamos, de cabotaje o puramente nacional o puramente local. Ahora mismo Milei ha puesto $350,000 y ha avisado de otros 150,000 para atacar a México y para atacar al presidente Petro. Esto justamente tiene que ver con la intervención en el proceso electoral colombiano. Y esto no es una ingenuidad y esto no es una casualidad. Y que se haya destapado esto que se conoce como el Honduras Gate, eh, con esta cosa tan escandalosa de escuchar a mandatarios hablando de cómo hacer una alcancía para atacar y desestabilizar y darle incluso con el sueño de golpes de Estado en países hermanos, en verdad que nos habla de nuevo de una urgencia, Alberto, es la urgencia de llamarnos a la unidad. Es la hora de cerrar filas en torno a un proyecto que tiene que ver con, uno, defendernos de los ataques de las ultraderechas y también de lo que está detrás de ellas, que es el modelo imperial que insiste en quedarse con las riquezas de todo mundo, empezando por la riqueza de la fuerza de trabajo
regalada, ¿no? Entonces, sí que creo que es crucial. Si no cumplimos la tarea histórica de las formaciones de izquierda, que ha sido unirse, unirse y unirse, el gran dilema es que entonces no podremos enfrentar semejantes poderes transnacionales con una mirada de cabotaje o de simplismo individualista. Creo que ahí tenemos un gran desafío y me parece que se puede desglosar y se puede profundizar porque no se trata de que la unidad se vuelva uniformidad. No es lo mismo unidad que uniformidad. Se trata de que en la diversidad tengamos 3, 4, 5 puntos que nos permitan cerrar filas por el bien de todos, por la paz de todos y por un mundo en el que ya no reine como reina hoy por hoy la industria militar norteamericana, que es la que realmente está gobernando el mundo, y este espectáculo macabro que ha dado al traste con los avances civilizatorios que presumíamos haber logrado, ¿no? Sí, efectivamente, como decimos también en México, pues no se vale echarse a dormir, no dormirse en los laureles, que es algo que de pronto también es muy presente en, pues, en sí, en movimientos progresistas, el sentido de que ya está todo hecho, de que ya los votantes van a permanecer con esta propuesta y siempre hay mucho trabajo, volver a las calles. Fernando Buenabad, te agradezco mucho esta conversación, estas reflexiones esta mañana para la audiencia de Imer Noticias en la República Mexicana. Un gusto enorme, Alberto, saludarte y saludar a toda la audiencia. Ojalá en otra ocasión podamos volver a encontrarnos. Seguro que sí, tú aquí tienes la puerta abierta y te vamos a seguir dando lata, Fernando. Muchas gracias. Un abrazo, Fernando.